lo que tiene que cubrir el trabajo práctico que se presenta ahí, y les dejo para que se pueda entender qué es lo que hay que hacer, ¿ok? Es básicamente explicar sobre la anatomía del sketch o programa fuente en Arduino, ¿ok? De eso es lo que hay que ver, la anatomía del sketch, que es el programa fuente de Arduino, ¿ok? Y tiene dos bloques principales: el setup y el loop, ¿ok? El setup es la parte de configuraciones y ahí se ponen las funciones de configuraciones iniciales y los elementos que ustedes necesitan colocar que se ejecute una sola vez en forma secuencial, ¿ok? En forma secuencial y también unitaria, en el sentido de que solamente se va a ejecutar la primera vez que se inicia el programa, ¿ok? Entonces tiene la función de configuraciones iniciales y se ejecuta una sola vez al encender el dispositivo, ¿ok? Que en este caso es una placa de Arduino o bien algún dispositivo que tenga la capacidad de programación también con código Arduino, como el SP32 o algunos módulos específicos que permiten compilar código de Arduino, ¿ok? Algún módulo Wi-Fi o lo que sea, ¿ok? Bueno, entonces tienes dos bloques principales, el setup y el loop, ¿ok? Estaba entrando un poco más a fondo sobre estas definiciones y voy a aprovechar otra clase posterior a, a lo que corresponda, ¿ok? Y les voy a explicar algunas cuestiones de dónde nace este setup y de dónde nace este loop, ¿ok? La verdad es que me intrigaba un poco y empecé a hacer las eh, averiguaciones o investigación del caso para poder entender de dónde provienen esas definiciones, ¿ok? De hecho, yo sabía que esas definiciones provienen del mismo programa que se llamaba Processing, pero ese Processing básicamente permitía graficar en la computadora y tenía el bloque de setup y el bloque de draw, que es para dibujar. Ok. Y los creadores de Arduino han reemplazado eso por el loop. Ok. Voy a ver si tengo aquí una imagen para mostrarles. De hecho, esta imagen la voy a dejar ahí en la plataforma. Ahí. La ejecución del programa de Arduino, o de la estructura en sí del programa, incluye estos bloques que es el setup y el loop. Y la ejecución inicia cuando inicia el Arduino, ¿ok? Entonces se ejecuta el loop y aquí ocurren las primeras configuraciones. Al terminar las configuraciones y las primeras ejecuciones especiales que uno desee realizar, que se ejecuta una sola vez, entra en el bloque loop y como pueden ver aquí, esto se ejecuta continuamente, ¿ok? Entonces ahí tienen estos dos bloques que corresponden al setup y al loop, ¿ok? Bueno, entonces la anatomía de un sketch de Arduino corresponde a los bloques del setup y el loop. Las instrucciones digitales, como vamos a ver primero, las instrucciones digitales que tienen estados, eso es lo que me faltó aquí explicarles, ¿ok? Estas instrucciones digitales, como sabemos, en la parte digital tiene el procesamiento digital, tiene estados que pueden ser 0 o 1, ¿ok? Sus estados son 0 o 1, ¿ok?
Y en el Arduino tiene etiquetas especiales, estas denominaciones que es low. Tienen estas etiquetas low y high que corresponden a las definiciones de 0 y 1. ¿Okay? Esto ya está guardado dentro de la librería de Arduino, la librería principal del Arduino, que es arduino.h, porque al final, si se dan cuenta, son estructuras del lenguaje C, solo que pasa por una etapa de preprocesamiento y estos bloques de setup y loop se transforman en un programa en C estándar, ¿ok? Pero entra una etapa de preprocesamiento que genera eso. Y eso voy a explicar posteriormente cómo es que se da ese caso. ¿Okay? Pero por de pronto vamos a concentrarnos en los elementos más importantes del procesamiento digital de Arduino. Y tiene estas etiquetas low y high. Como sabemos, el Arduino puede manejar los valores de 3,3 voltios y valores de 5 voltios. ¿Okay? Por ejemplo, 0 voltios es el valor de low y 5 voltios es 1 o high. ¿Okay? Eso transforma en forma digital para que pueda procesar. ¿Okay? De 5 voltios es un valor 0 o sea, 5 voltios es un valor 1 y 0 voltios es el valor de low. ¿Okay? A veces ese parámetro varía un poco porque depende un poco de los voltajes que entran. A veces es de 4,5, ya puede entrar como 5 voltios, depende un poco cómo funciona, pero a modo práctico podemos decir que son valores de 0 y 5 voltios. ¿Okay? También en una parte del Arduino provee voltajes menores desde 0 hasta 3,3, que es otro estándar que se usa mucho hoy en día, pero más que eso, a nivel de código solo tenemos estos dos valores dentro del procesamiento, que puede ser valores en low o high. ¿Okay? Entonces, estas etiquetas se usan bastante dentro de ese procesamiento. Y bueno, y en la parte digital, dentro del setup, se configuran el pin mode. ¿Ok? Y el pin mode, lo que pasa es que el procesamiento digital requiere definir los pines del Arduino si son de entrada o salida. Para el Arduino, igual que los otros microcontroladores, bueno, de hecho, el mismo microcontrolador del Arduino, si tuviéramos que programar directamente ese microcontrolador en un lenguaje C, de igual forma definiríamos los pines si son de entrada o salida para la parte digital. Y otros microcontroladores también funcionan de la misma forma. ¿Okay? Siempre se definen si los pines van a ser de entrada o salida. ¿Okay? En algunos microcontroladores ese proceso es simple. ¿Okay? Simplemente afecta a algún registro de ese procesador. ¿Okay? Y en algunos casos es un poquitito más largo el proceso. ¿Okay? Y bueno, entonces solo depende de eso. En el caso del Arduino se usa la función pinMode para definir si los pines son de entrada o salida. ¿Okay? Entonces define un pin si será de entrada o estado input o salida output. Esto es lo más básico porque a veces también pueden tener otros estados. ¿Okay? Pero lo más normal es que tengan de input y output. ¿Okay? Entonces se le pasa dos parámetros. Se le pasa el número de pin. El Arduino 1, por ejemplo, tiene
pines desde el 0 hasta el 13, es decir, 14 pines. ¿Ok? Entonces aquí se le pone el número de pin, 13 por ejemplo, y el modo que es input o output. ¿Ok? Input es de entrada, es decir, que necesitamos que funcione como un sensor que se le envía señal, ¿ok? De prendido y apagado, ¿ok? Y en el caso de salida, básicamente funciona como un equipo que puede prender o apagar diferentes componentes, ¿ok? Bueno, esto es con respecto al pin mode. Dentro del procesamiento del setup se coloca el pin mode para el procesamiento digital, ¿ok? También se suele inicializar la parte serial cuando nosotros queremos enviar información desde el Arduino a la computadora o desde la computadora hasta el Arduino. ¿Okay? El procesamiento de eso es mediante una comunicación serial. También si quiero enviar información desde o hasta un dispositivo que soporte el puerto serial, se lo hace de la misma forma. ¿Okay? Por ejemplo, un Bluetooth o otro dispositivo, ¿okay? O alguna máquina especial que requiere esa configuración. Entonces se utiliza el serial.begin que inicializa el puerto serie y eso se coloca dentro del área de setup. ¿Ok? Y la velocidad normal de una computadora es 9600 bps o 9600 baudios y inicia el puerto de comunicación. Una vez inicializado ese puerto de comunicación, ¿ok? Entonces podemos imprimir en la computadora o en el dispositivo la información que se envía y recibe datos. ¿Okay? Entonces se imprime esa información. Bueno, eso es lo más normal que se ubica dentro del bloque setup, y dentro del bloque loop pueden ir esta parte de serial.print si queremos imprimir alguna cuestión ahí en especial, y estas cuestiones de digital write, donde se pasa dos parámetros, el número de pin y el valor. Ese valor, que es este estado que está acá, podemos cambiar por estado aquí en vez de ponerle por valor. Ok, entonces envía un estado que es alto, high o bajo, low. Ok, y eso prende o apaga algún dispositivo o algún componente. Ok, con estos estados que está aquí. Y el otro caso es las lecturas de esos pines, que es mediante el digital read, y en este caso va a leer como si fuera un sensor y vamos a leer el prendido o apagado de alguna máquina, o el estado que una persona puede prender o apagar algún dispositivo. Podemos leer eso o algún componente. Entonces es como entrada, ¿ok? Y acá lee el estado del pin de entrada y devuelve el estado de high o low, ¿ok? Entonces aquí devuelve un estado, que puede ser prendido o apagado. Esto que está aquí. Bueno, y en el tema, y hay algo que es común a casi todos los procesamientos, que es básicamente el delay, que es un pequeño retardo. Y eso es importante porque a veces se requiere, porque el procesamiento de un microcontrolador básico no es multitarea, sino básicamente ejecuta una sola instrucción por vez. Y a veces, si no le colocamos un pequeño retardo, puede hacer que, por ejemplo, aprender algo en específico, si no le colocamos un retardo, hace que se pierda ese valor. Y nosotros necesitamos retener, por ejemplo, algún valor. Y una de las formas de retener algún valor es colocarle un pequeño retardo. Y eso podemos retardar 1 segundo, 2 segundos,
500 milisegundos, etcétera, dependiendo del tiempo que queremos hacer. La función delay espera que se le pase sus parámetros en milisegundos, entonces pausa la ejecución del programa en un tiempo especificado. Ok. Y eso es básicamente lo que tienen que realizar como tarea. Ok. Es esto que está aquí. Yo les voy a compartir la imagen y el video también para que puedan tener eso como, como esquema, que es lo que tienen que poder explicar. Ok. Entonces, el PIN-mode básicamente define si un pin será de entrada o salida. El digital write envía un estado alto o bajo a un pin de salida. El delay pausa la ejecución del programa. El serial.begin inicializa la comunicación y el serial.print o serial.print ln envía datos a la computadora. Okay. Y esta es la imagen que voy a pasarle para que puedan tener de referencia. Okay. Esta, ok. A los programas de Arduino se denominan sketch. Al programa fuente se denomina sketch. Okay. Y esto es lo que tienen que explicar en la tarea indicada. Okay. Bueno, muchas gracias entonces y pueden hacer esa tarea. Okay.